Juan capítulo 15, vamos a estar leyendo versículos 1 al 11. Esta es la parábola de la vid verdadera. Recién cantamos que queríamos trabajar en la viña del Señor. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Él es la viña y Dios es el dueño de la viña. No nos olvidemos de eso, hermanos. La viña no es suya, la viña no es mía, la viña es de Dios. Él es el labrador, mi Padre es el labrador, dijo Jesús, y vosotros sois los pámpanos, y Él es la vid verdadera. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hoy vamos a hacer hincapié en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El domingo pasado vimos el contexto en el cual Jesús les cuenta esta parábola a sus discípulos. Recuerden que es la noche antes de que Jesucristo fuera apresado para ir a la cruz. Él ya prácticamente está terminando su ministerio terrenal. Le está diciendo cosas sumamente importantes a ese pequeño grupo de 11 hombres que está con él. Han pasado 3 años, casi 3 años y medio, y solo han quedado en esos 3 años y medio un grupo de 11 hombres con él, porque todavía uno lo había traicionado. Judas, uno que andaba con ellos, uno que comió con ellos, uno que oró con ellos, uno que trabajó con ellos, uno que parecía uno de ellos, sin embargo no era uno de ellos. Y Jesús le está contando esa parábola que tiene muchas metáforas, porque justamente muchos habían hecho profesión de fe en Jesucristo, habían visto que Jesucristo había libertado a los endemoniados, habían sido curados por Jesucristo, habían sido alimentados por Jesucristo. Y dice, lo leímos el domingo pasado, que muchos al ver las señales que Jesús había hecho, se maravillaban y habían creído en él. Pero acá estamos en un contexto donde solo hay 11 hombres que están permaneciendo con el Señor. ¿Dónde están los endemoniados que el Señor había libertado? ¿Dónde están los mudos que el Señor hizo hablar? ¿Dónde están los muertos que el Señor había resucitado? ¿Dónde están los 15 o 20 mil personas que comieron pan y pescado milagrosamente? ¿Dónde están acá? No están. ¿Qué pasó? Tenían un apego superficial a Cristo. Este versículo 4 comienza con un imperativo del Señor Jesús. ¿Sabe lo que es un imperativo? Es una obligación a guardar. Es un mandamiento. El Señor nos dice, bueno, ustedes 11 que están acá conmigo, ustedes vean si pueden permanecer, vean hasta dónde pueden permanecer. Acá les está mandando. Y Dios no manda nada que nosotros no podamos cumplir. El que no lo puede cumplir simplemente porque no tiene la capacidad dada por Dios por obedecerlo. Pero Dios nunca nos va a mandar algo que no podamos obedecer. Nunca. Y esto es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento allí? Permanecer. Quédense. No se vayan. Quédense conmigo. No sean como Judas que se fue. No sean como los cientos que desertaron, que hoy no están, que se fueron.
El mandato es a permanecer, para que podamos en esa permanencia nosotros dar ese fruto tan anhelado que va a llevar gloria a nuestro Padre Celestial. El Señor les está diciendo ahí que se quedaran, que no se vayan, que no se alejen. Recuerden que esa palabra tenía la connotación de morar en una casa, de permanecer en una casa, de no irse, de arraigarse ahí, de quedarse permanentemente ahí. En otras palabras, no hagan lo que muchas personas hicieron, porque en este pasaje vemos que Jesús solamente está con los 11 discípulos, los demás no hay nadie, y mucho menos después cuando el Señor va a la cruz. Ese domingo que había entrado, multitudes gritaron: Hosana, gloria a Dios, al que viene en las alturas. Sin embargo, cuando vieron que después lo arrestaron y iba a morir como un criminal, no quedó ninguno. Pero los 11 estuvieron, y dice el Señor que los amó hasta el fin. Entonces, esto es lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos. El verdadero cristiano, ¿hasta dónde va a perseverar en su fe? Hasta el fin. Los teólogos de la Reforma sacaron esa premisa, la perseverancia de los santos. El verdadero pámpano está unido vitalmente a esa viña que es Jesucristo, por lo tanto no puede perecer, hermanos. El verdadero santo no puede perecer, porque hay una promesa allí que la vamos a ver del Señor a esos pámpanos que están unidos a Él. Eso es lo que se llama la perseverancia de los santos. El verdadero Hijo de Dios permanecerá hasta el fin. No es que vamos a ver si permanece, si no permanece. Es muy fácil. Si no permanece, usted no es un cristiano. Usted es una rama falsa. Y acá podríamos terminar el sermón y punto. Si usted no permanece, si usted no ama la palabra de Dios, entonces usted no es una rama verdadera, no es un cristiano verdadero. Ha hecho una profesión artificial y superficial de Cristo, como tantos, hermanos. Como tanto, y esto es muy serio lo que el Señor está diciendo, nos está llamando a permanecer, a dar fruto. Es un mandamiento que tenemos. Lamentablemente el Señor había tenido muy malas experiencias, multitudes lo seguían, pero ahora no hay multitudes con Él. Ahora solamente hay 11 personas ahí con Él. Saben que en la carta a los Hebreos se nos hace muchísimas advertencias el escritor a los Hebreos en cuanto a eso. Muchos judíos habían abrazado la fe cristiana. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro en la fiesta de Pentecostés predicó su sermón? Dice que 3.000 se convirtieron. Y ahí esos eran judíos o eran prosélitos que se habían convertido al judaísmo para venir a adorar a Dios en la fiesta de Pentecostés. Y la primera iglesia que hubo fue una iglesia constituida de judíos. La iglesia madre, por llamarla así, nació ¿dónde? En Jerusalén, constituida por judíos. Pero el escritor a los Hebreos, que era un judío también, tiene la necesidad de escribir la famosa epístola a los Hebreos con un tono de advertencia que es increíble. Si nosotros leemos la epístola a los Hebreos, por lo menos en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 10, tiene unas advertencias terribles. No solamente la carta a los Hebreos, no solamente Jesús está advirtiendo. Todo el Nuevo Testamento está escrito en un tono de advertencia. ¿Y por qué se hace este énfasis en el Nuevo Testamento? Bueno, el escritor a los Hebreos nos da mucha luz en cuanto a esto. Dentro de esa iglesia de judíos que habían abrazado a Cristo como el Mesías, había un remanente que realmente eran creyentes, había también judíos que supuestamente estaban en la iglesia del Señor, habían hecho una profesión de fe, pero sin embargo muchos estaban apartándose, muchos estaban desertando de la iglesia, muchos estaban volviendo otra vez a los rudimentos, porque cuando el escritor a los Hebreos escribe la carta, el templo de Jerusalén todavía estaba. La carta a los Hebreos se escribió antes del año 70, donde el general Tito después sitia Jerusalén y despedaza Jerusalén y quema el templo, y se cumplió lo que Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esos judíos que se habían convertido, que habían hecho profesión de fe, muchos estaban abandonando la fe cristiana y se estaban volviendo a los rudimentos del judaísmo. Otros estaban desertando para nunca más ir. Y entonces el escritor a los Hebreos hace una exhortación. Ahí en el capítulo 4, usted me acompaña, en Hebreos capítulo 4, versículo 14, acá tenemos una de las tantas exhortaciones que él hace, el 4.14, cuando él dice allí,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando de la obra vicaria de Cristo como ese gran sumo sacerdote que entró realmente al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Miren lo que dice ahí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra profesión. Para retener nuestra profesión, tenemos que permanecer en ella. ¿Qué es una profesión, hermano? Yo les traje algunos sinónimos de esa palabra profesión, que dice que hay que retener esa profesión. Muchos no estaban reteniendo esa profesión. ¿Por qué? Porque esa profesión era superficial. Era superficial y no se puede retener algo por mucho tiempo cuando es superficial. No se puede seguir mucho a Cristo cuando nuestra profesión es superficial. No se puede amar la palabra de Dios cuando nuestra profesión es superficial. Y él acá le está exhortando que se aferren. Sinónimos de profesión: desempeño, ocupación, oficio, cometido, trabajo, actividad. Y el escritor a los hebreos dice ahí: ustedes han hecho de Cristo su profesión. Su profesión. Es decir, si nosotros hemos hecho una profesión de Cristo, debemos de aferrarnos a ella. Porque esto es una profesión que no tiene fin. Que no tiene fin. Tuvo un principio, pero no tiene fin. Estamos arraigados en él. Estamos aferrándonos por medio de su espíritu y su palabra. Y a lo largo de toda esa carta a los hebreos, el escritor sigue advirtiendo una y otra vez. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 1, arranca con una advertencia para esta gente. Dice: por lo tanto es necesario, había una necesidad, que con más diligencia, es decir, con más desempeño, con más interés, con más compromiso, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Si vamos al capítulo 3, versículo 12, acá tenemos nuevamente otra exhortación, otra advertencia. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado. Mirad, hermanos, dice, tengan cuidado. Que no haya ninguno de ustedes, de vosotros, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo 4, versículo 1, leímos el 14, pero en el 4.1 comienza también ese capítulo con una advertencia. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Parezca no haberla alcanzado. En el 6, capítulo 6, versículo 11, otra fuerte advertencia para aquellos que estaban desertando, aquellos que estaban apostatando, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No hasta el mes que viene ni hasta el año que viene, hasta el fin. Jesús dijo, ¿se acuerdan? El que persevere hasta el fin. Este es una persona que ha sido salva. Y acá está diciendo que muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. Y si vamos ahí en el capítulo 10, versículos 26 y 27, dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda sino? Aquella gente que conoce el Evangelio, que ha estado, gustaron, como dice en el capítulo 6, que estuvieron, pero que nunca realmente pertenecieron a Cristo. Bueno, dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué dijo Jesús en la parábola de la viña con aquellas pámpanos que no dan fruto? Está hablando del juicio, hermano, para aquellos que no permanecen, para aquellos que no se quedan en Cristo. El juicio de Dios. Y Él está advirtiendo acá: ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿A dónde van a lavar sus pecados? Fuera de Cristo. Si no están en Cristo, ¿dónde van a conseguir perdón de pecados? Fuera de Cristo. No hay.
No hay otro lugar, ya no hay más nada que hacer para una persona que se ha apartado del Señor. No hay nada que hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de amor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Esas ramas que no producen fruto, dice que el Padre mismo las saca, porque no producen nada. Las verdaderas ramas producen uva, tienen un cometido. Pero dice que el Padre, que ahí en la parábola es el dueño de esa viña, dice que el Padre las quita a esas ramas, porque Él sabe que no son verdaderas, que tienen una unión superficial, que no dan fruta. Y el Padre mismo se encarga de sacar aquello que estropea su viña, que no produce fruto. Por eso hay tantas advertencias, lo vemos, advertencia tras advertencias. No se vayan, no se alejen, no deserten, no apostaten, sosténganse, aférrense a esa profesión, manténganse en esa profesión. Ahora eso es todo lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 4. Quédense. Ustedes han hecho una profesión de mí. Aférrense a ella. Han hecho una asociación. Quédense. Permanezcan. No se vayan. Todo eso está involucrado en ese versículo 4 con la palabra permanecer, que es un imperativo. También vemos que esto no es nada nuevo, hermano. En el Antiguo Testamento pasó exactamente lo mismo con la gente del propio pueblo de Israel que Dios había sacado de la esclavitud en Egipto. Dios había hecho un pacto con ellos, muchos parecían que eran parte de ese pacto, pero después Dios mismo dice que no es así, que muchos iban a desertar. Esto lo vemos, por ejemplo, para ver un ejemplo rápido, hermanos, en Deuteronomio, en el capítulo 31, cuando Dios le dice a Moisés, mirá que vas a morir, porque Moisés no iba a entrar a la tierra prometida porque no había honrado al Señor delante de las personas, y eso le había costado la entrada a la tierra prometida. Iba a ser Josué que iba a introducir a la gente, pero miren lo que el Señor también les dice. Deuteronomio capítulo 31, versículo 14, dice ahí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Esta columna de nube nos había acompañado a los israelitas por toda la peregrinación en el desierto. De día era el refugio contra el sol. Imagínense, en pleno desierto no había sombra. 40, 45, 50 grados y el Señor nos protegía en una columna de nube. Y de noche ellos habían visto todas esas noches en el desierto que cae la temperatura bajo cero, esa columna de fuego que les daba calor y los iluminaba en el campamento. En el medio estaba esa columna. Cuando esa columna marchaba, ellos tenían que marchar. Ellos vieron todo eso. Bueno, vieron cuando salió el agua de la roca, vieron cuando cayó el pan del maná del cielo, vieron cuando se abrió la tierra y se llamó a los rebeldes, vieron cosas maravillosas de Dios, vieron el poder de Dios, vieron la gracia de Dios, vieron la providencia de Dios, y sin embargo Dios dice, este pueblo, ¿sabe lo que va a pasar con este pueblo? Que es rebelde, que es contumaz. Cuando pasen al otro lado, me van a dejar y van a fornicar con los dioses ajenos. Van a desertar, la mayoría se va a ir, no va a permanecer. Y pasó eso, hermano. Entonces, ¿qué nos extraña a nosotros hoy? Si eso prácticamente está pasando hoy también en día. Miren lo que sigue diciendo el Señor ahí. Versículo 16. Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a morir. Otra vez le recuerda eso. Vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Dice, de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará. Y es lo que el Señor está diciendo, ustedes no me dejen, ustedes permanezcan. El resto lo habían dejado, el resto lo habían abandonado. Y me dejará e invalidará mi pacto, porque pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí?
Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Es decir, el pueblo había hecho un pacto, es decir, Dios había hecho un pacto con este pueblo, y este pueblo, ¿sabe lo que hizo? Se limpió las manos con el pacto de Dios. Le había dado leyes, mandamientos. ¿Saben lo que hicieron con las leyes y los mandamientos? Se los pasaron por el moño. Les importó 3 cominos las leyes, los mandamientos. Hermanos, un pámpano así no ama al Señor y no ama la palabra de Dios. No le importa, no le interesa. A esta gente no le interesó el decálogo, no le interesó la ley, no le interesó nada de lo que vieron. No valoraron nada de lo que Dios les dio, no valoraron nada de lo que Dios hizo por ellos. No valoraron las promesas que Dios le había dado de la tierra que Dios les había dado. No le importó nada. Desertaron como Dios dijo. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta gente no guardó el mandamiento. Parecían que ellos eran parte de ese pacto que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, vemos claramente que hubo una desertación masiva. Se fueron tras dioses extraños. No permanecieron en la ley del Señor. No les interesó. Y eso es uno de los grandes peligros para aquellos que no van a permanecer. Porque no aman la palabra de Dios. No aman al Señor. Ellos estaban apegados al pueblo del pacto de Israel, pero era un apego superficial. Murió después Josué y todos sabemos. ¿Qué viene después? El libro de los jueces. El libro de los jueces es el libro más horrible de toda la Biblia, el más sangriento, el más sanguinario, terrible. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y eso que ya había pasado una generación nada más. Y sin embargo, cada cual hacía lo que bien le parecía. Habían abandonado las leyes del Señor, no había interés ninguno. Habían desertado lamentablemente. Y eso se volvió manifiesto cuando ellos no permanecieron. No permanecieron en lo que Dios les dijo. No fueron fieles. Cuando no continuaron, cuando no perseveraron, entonces salió a la luz que ellos no eran realmente pueblo de Dios, eran apóstoles. Por eso Pablo, primero en los Corintios 10, el apóstol Pablo toma el ejemplo de Israel y dice, cuidado hermanos, le dice a la iglesia de Corinto, cuidado hermanos, tenemos un ejemplo, ya pasó con esta gente, no seáis como ellos en el desierto, que fueron contumaces, se rebelaron contra el Señor. Él le dice, les advierte claramente acerca de esa historia de Israel a los corintios. No sean como aquellos que estuvieron en el desierto, que abandonaron al Señor, que desertaron, que lo tentaron, se fueron tras dioses extraños. Bueno, hay todo tipo de advertencias a lo largo del Nuevo Testamento que nosotros no nos podemos dar el lujo de ignorarlas, hermanos. Porque muchos quizás no, pero quizás sí, pero muchos puedan estar en ese peligro, ¿no? De permanecer en Cristo superficialmente. Yo a veces me pongo a pensar, si Dios nos da vida y salud dentro de 10 años, yo me pregunto, ¿quiénes van a estar perseverando dentro de 10 años? ¿Estaremos todos acá dentro de 10 años? Sirviendo al Señor, ¿sabe quiénes van a estar? Los verdaderos pámpanos van a seguir estando. Pero no estando clavados a una silla de una iglesia, porque en eso tampoco se basta la perseverancia. La verdadera permanencia, perseverancia, es para dar fruto. Es muy fácil venir a la iglesia, hacer una profesión de fe de un mes o dos, y después, ¿dónde están todos los que han hecho profesiones de fe en Cristo? Porque cada vez parece que habemos menos. Y bueno, Jesús mismo terminó con 11 hombres. Entonces no pongan tampoco una carga muy pesada porque no se convierte la gente, ese no es problema nuestro. Se van a convertir aquellos predestinados, los que Dios predestinó de antemano, que se iban a convertir y punto. Nosotros tenemos que ser responsables en predicar el Evangelio. Pero hay una gran apostasía, hermano, hay una gran deserción, hay gente que pasa y pulula en la iglesia, que va y viene y llora y se bautiza. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6. Gustaron del don celestial, participaron de las cosas de Dios, pero fue superficial todo eso. Era una fe superficial y eso no sirve para nada. No sirve para nada, al contrario. Al contrario. Eso es una condenación terrible. Eso también tristemente está aconteciendo, sigue pasando en nuestros días. ¿Cuánta gente conocemos así?
y no vienen a la iglesia porque se fueron para otro lugar. Muchos de ellos siguen viviendo en esta ciudad, pero no aman a Cristo, hermanos. No les interesa Cristo, no aman la palabra de Cristo. Les importa 3 pepinos el evangelio de Cristo. Y hay que decir las cosas claras como siempre. No aman a Cristo. No aman su palabra. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor cristiano se basa en la obediencia. No hay una obediencia sumisa, no hay amor. No hay amor. No amamos a Cristo si desertamos. Amamos más otras cosas que al Señor y eso es idolatría. Fue lo que hizo Israel. ¿Qué me importa a mí el decálogo, los 10 mandamientos? ¿Qué me importa la tierra que fluye leche y miel? Llegaron al otro lado y dijo, este pueblo me va a abandonar, se va a ir tras dioses ajenos, porque Dios conoce los corazones. Y son tiempos así, tristemente. Y Jesús le está mandando a sus discípulos, los verdaderos discípulos, ustedes tienen que permanecer. Ustedes son esos pámpanos que permanecen, que dan fruto. Y comenzando en ese versículo 4 de Juan 15, hay un desarrollo de las bendiciones que Dios tiene para aquellos que permanecen. Las bendiciones que vienen para aquellos que permanecen en obediencia al Señor Jesucristo. Grandes bendiciones para esos pámpanos que son del Señor, que dan fruto. Y el primero que tenemos, y el más grande de ellos, y el que más tenemos que valorar, y a veces el que menos valoramos, hermano, es la bendición de haber recibido gratuitamente la vida eterna. La vida eterna, hermano. Qué poco meditamos en la vida eterna. Nosotros a veces estamos con nuestra mirada tan terrenal que no valoramos la mayor de las bendiciones, que es la vida eterna. Este cuerpo, esta tienda de campaña, como le llama Pablo al cuerpo, se va deshaciendo de día en día. Se va deshaciendo. Pero dice que nosotros tenemos una morada en los cielos, no hecha de manos. Y esa va a permanecer eternamente. La vida eterna es una de las grandes bendiciones que Dios ha prometido para estos pámpanos. La seguridad de la vida eterna. ¿Cómo describiríamos nosotros en términos bíblicos que tenemos la vida eterna? La vida eterna, ¿quiénes la poseen la vida eterna? Los hijos de Dios poseen la vida eterna. ¿En qué consiste tener vida eterna? ¿Cómo sé que yo tengo vida eterna? Bueno, hermano, eso lo vemos claramente también enseñado por el Señor. Si nosotros vamos a Juan en el capítulo anterior, Juan capítulo 14, acá tenemos una manera muy sencilla pero muy profunda de lo que es tener vida eterna, de lo que es un cristiano. Ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, también el Señor está hablando, recuerden, a sus discípulos. Ya Judas no estaba, Judas se había ido del capítulo 3, se había abandonado al Señor. Pero ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, 14-23, nos dice allí, Juan 14-23, perdón. Juan 14-23. Y vamos a ver otros pasajes de acá y vamos a ver en qué consiste tener la vida eterna, de una manera muy práctica. El Señor dice allí, versículo 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, obedecerá mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, dice el Señor. Vendremos a Él. ¿Y qué va a pasar? Y haremos morada en Él. Viviremos en Él. Y miren lo que sigue diciendo otros versículos que yo apunté, otros versículos más donde el Señor repite esto. En el versículo 17, antes ya el Señor había dicho prácticamente algo muy similar. Ahí de Juan 14, verso 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿por cuánto tiempo es esto? Bueno, recuerden que la vida eterna tiene un inicio, pero no tiene un fin.
y la morada del Espíritu Santo? Bueno, según Jesús en el versículo 16, dice que cuando Él viene, un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que se ha convertido de todo corazón por la obra de ese Espíritu Santo, que va a ser morada en Él. Mire lo que dice el versículo 16, por 14. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Jesús dice que se iba a ir, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre, hermano, porque el Espíritu Santo es el sello, la garantía de que somos propiedad de Dios, las arras de nuestra herencia, como le llama Pablo. Es decir, es el pago inicial, es la garantía, y esa garantía, una vez que